A Enrique Salinas de Gortari, el hermano del expresidente. Su cuerpo apareció en el Estado de México. Fue alrededor de las 10 de la mañana que en la colonia Ampliación Tecamachalco, municipio de Huixquilucan, Estado de México, encontraron el cadáver de Enrique Salinas de Gortari. La llamada del empleado de una de las casas de ese lugar llevó a la policía a dar con el paradero del hermano menor del expresidente Carlos Salinas. La causa eficiente de la muerte es asfixia por sofocación de vías respiratorias altas. El 6 de diciembre de 2004, el cuerpo de Enrique Salinas de Gortari, hermano menor del expresidente Carlos Salinas, se había descubierto precisamente en Huixquilucan. El mismo tenía una bolsa de plástico en la cabeza y se hallaba dentro de un automóvil Passat gris abandonado en la esquina de las calles Contabilidad y Ampliación Empresarios. Al lugar acudió Navarrete Prida. Asiduo a los reflectores y con aspiraciones políticas, se comprometió a esclarecer a la brevedad el crimen e incluso garantizó, en una entrevista para Televisión Azteca, que el caso no quedaría en el olvido ni impune, que se haría justicia. Luego de las primeras investigaciones sobre lo ocurrido, Navarrete Prida advirtió que sacudiría al mundo de la política con los resultados obtenidos, pero el 15 de febrero de 2006, abandonó el cargo sin sacudir a nadie, como lo había prometido. Su célebre frase se entendió en los círculos políticos como un recordatorio del exprocurador para hacer saber que él poseía la verdad y que la revelaría en caso de necesidad personal. El crimen del menor de los Salinas quedó en la impunidad, como él lo reconoció, aunque argumentó que un juez federal había determinado que el caso era de competencia federal, y por lo tanto, correspondía a las autoridades federales esclarecerlo. Navarrete Prida pasará a la historia por ser el procurador que exoneró a Montiel en las investigaciones que se le siguieron por enriquecimiento ilícito. Montiel lo había rescatado del desempleo luego de que a inicios del milenio fuera señalado en un fraude derivado de una supuesta venta de plazas en la Procuraduría General de la República, PGR. Más adelante, a finales de 2005 y principios de 2006, fue la inexplicable fortuna que amasaron el exgobernador y su parentela la que ocupó las primeras planas de diarios locales y nacionales. Para aquellos días, el malogrado precandidato presidencial era dueño, en sociedad con su esposa Maude Bersini, de innumerables propiedades, algunas en el extranjero, como un lujoso departamento en París valuado en no menos de 17 millones de pesos. Aquel escándalo le costó a Montiel la candidatura presidencial y una investigación judicial. Los involucrados se tranquilizaron cuando el 13 de enero de 2006, prácticamente después de haber declarado, Navarrete sentenció que no había delito que perseguir y envió a la reserva aquel simulacro de investigación. Los periodistas Alvarado y Hernández recordaron que después el exprocurador justificó, como si él hubiera sido el representante legal de la familia Montiel, que las diferencias entre las declaraciones patrimoniales que el exgobernador presentó en 1997 y las que se investigaron se debían a que en 1990 Montiel recuperó los dividendos de todas las empresas en que participaba. En una entrevista radiofónica, Navarrete explicó que el tío de Peña Nieto construyó, entre 1995 y 1996, más de 3.500 casas en el Valle de Toluca, pero que había retirado sus acciones en la constructora, lo que representó ingresos muy importantes. Añadió que Montiel también se retiró de la empresa Cocinas Quetzal. El par de temas que dejó en el tintero, Montiel y Salinas, serán una sombra inseparable en la trayectoria del diputado federal Navarrete, como quedó de manifiesto en septiembre de 2009 durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en San Lázaro, cuando panistas y perredistas no desaprovecharon la oportunidad para recordárselo en su cara. Muy sagaz, Navarrete Prida repartió culpas. Sobre el deceso de Enrique Salinas, afirmó que se actuó hasta donde se le permitió y que sus indagaciones apuntaban a elementos de la Agencia Federal de Investigación, AFI, que en ese tiempo encabezaba García Luna. Señaló que, cuando se pretendió llamar a declarar a dichos elementos, a estos los enviaron a un curso fuera del país, y que cuando se le pidió a la PGR informar sobre las llamadas realizadas a la casa de Enrique Salinas, la respuesta de la autoridad federal fue que el conmutador estaba descompuesto. Sobre la exoneración de Montiel, argumentó: las pruebas que hay en ese expediente tienen que ver con la cuenta pública aprobada por el Congreso del Estado que, por cierto, se aprobó por unanimidad con el concurso de los diputados de Acción Nacional y no había falla alguna.
Según Navarrete, se le pidió a la PGR su propia investigación o algún caso contra el exgobernador Montiel, y lo único que recibimos fue un no ejercicio de acción penal. Remato diciendo que, por más que hubiera gritos, sombrerazos o escritos, si no había pruebas, porque ese era un asunto de pruebas, no podía haber consignación. Antes de dejar su oficina en la Torre de Morelos, el edificio central de la Procuraduría mexiquense, recomendó al jefe del Poder Ejecutivo que su sucesor fuera un hombre decidido, inteligente y contemple, y que garantizara la impartición de justicia. Solo Enrique Peña sabe si tomó en cuenta ese consejo, pero este nombró procurador al jurista Abel Villicaña Estrada, decisión avalada por 67 de los 75 diputados locales.